Inc. Hola, señorita Jimena. Anthony, ¿cómo estás? Ya, ok, está bien. No se preocupe, señorita Vanessa. Lady Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ayrton, buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana del Pilar, buenas tardes. Oh, frío. Ujú. Todavía no hay una buena cantidad de alumnos, creo. ¿Cuántos son ustedes, muchachos? Porque recién están entrando, bueno, ya son 20. ¿Cuántos son ustedes? ¿Hay problemas? Ok, Anthony. ¿Pero cuántos son? Son 70. Uy, entonces, ok, señorita Vanessa. Mm, contextualizar, puedo ir contextualizando, pero es repaso, algo universal. El contexto que tenemos que repasar es Ilustración, Revolución Francesa, la Europa Napoleónica. Sí, ¿no? Claro, es el contexto que hay que repasar. Ah, no, no, es feudalismo, bárbaros, cruzadas, ¿cierto? Rafaela, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Edad Media, Jimena. Exacto, Edad Media. Es un pollito, creo. Hola, Clara. Buenas tardes. Mm. Pues sí, Marco Antonio, pero hace frío, no sé, acá en mi casa hace frío. A ver, denme un minutito, voy a aprovechar en sonarme la nariz. Un ratito. Descuida, José Luis, no te preocupes. Está bien. Estoy esperando a que entren una buena cantidad de alumnos. Bueno, llegan a 50 y empezamos. Valerie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nadia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mm, ya, me quedé pensativo un ratito. ¿Ya son un buen número? Ya va a llegar a 50. Bueno, así es que mientras abrimos el archivo y lo demás, a ver, vamos con pantallita. Comenzar ahora.
Más arribita, vamos a sacar el lápiz. Ahí está. Esto no era. Aquí. 2021. Empecemos. Ustedes son H1. H1. Semestral. Acá está. 18 repaso. Empecemos. A ver, profe. Edad media dice que es. Bueno, empecemos con edad media. Sabe que hemos recontra visto eso en 3 clases. En el mundo bárbaro, un elemento fundamental en lo social y con consecuencias políticas. Yo te dije que los bárbaros, la primera diapositiva que hablamos de bárbaros, los conocimos, vimos cómo eran, de dónde venían, cómo se organizaban, en qué creían. Incluso los distintos tipos que eran también los vimos. En esa diapositiva vimos una característica de ellos, que sus vínculos familiares estaban muy arraigados, a diferencia de los romanos, que sus vínculos eran jurídicos, los de ellos eran fuertes vínculos de sangre, ¿no? Y llevaron esa característica social al plano político. ¿Cómo lo llevaron? ¿Recuerdas? Te dije, a ver, ¿cómo se veía en lo social? Cuando un padre tenía hijos, pues los hijos tenían plenos derechos igual que los padres, incluso a la tierra, ¿cierto? Si un padre tenía 3 hijos, sus 3 hijos heredaban por igual sus tierras, en 3 partes se dividía. Eso lo llevaron al plano político. Cuando un rey, porque no eran reyes estos personajes, ¿eh? Ellos eran jefes tribales, nada más. Se convierten en reyes cuando llegan a Roma y ocupan ciertos territorios. Estos jefes de tribus se convirtieron en reyes. Pues esa característica social ahora tuvieron que llevar al plano político. Cuando el rey moría, ¿de acuerdo? Sus hijos heredaban todo su reino, dividido. Si tenía 3 hijos, 5 hijos, pues en 5 partes se dividía. Ya. Esa es la característica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Interviene, ¿ah? Creo que sí puedes intervenir. Activa tu audio. Dime cuál es tu respuesta. ¿Dijiste algo? No escuché. ¿Cuál es la respuesta? ¿Pueden activar sus audios, sí o no? Si no, para salir y activarlo. No me hagan salir por apuras. Pónganle su audio. ¿Pueden activarlo, sí o no? Valor atributo a la herencia por sangre. Claro, el valor atribuido a la herencia por sangre. Esa es la respuesta. Típica costumbre de ellos, que hasta ahora se heredado, ¿no? Claro, los vínculos romanos eran jurídicos más. La Pater Family estaba vinculado a su gens por ley, no por derechos sanguíneos. Si el padre moría y no había dejado una herencia, por ser soy su hijo de sangre, no tienes derecho a nada. ¿De acuerdo? Por si acá. Relacione correctamente. Es una pregunta típica sobre qué región ocuparon los bárbaros, ¿cierto? También te lo mostré en diapositiva, incluso te grafiqué por dónde llegaron, con quienes enfrentaron, con quienes se me echaron, llegaron a tal lugar, pero luego los votaron, te dije, llegaron otros y al final quedaron establecidos en ciertas regiones. A ver, dime, los vándalos. ¿Dónde se ubicaron los vándalos? ¿No recuerdas? Esto es un repaso, tienes que intervenir para aprender. A ver. Norte de África. El norte de África, muy bien. Dirigidos por Genserico, ¿sí o no? Los ostrogodos, ¿dónde se ubicaron? Península Itálica. Muy bien, en la península itálica, ¿sí o no? Pero recuerda esto, en la península itálica. Ah, no, itálica dijiste. ¿Ves? Enano. En la península itálica se ubicaron varios. Primero, de pasada, los visigodos, ¿no? La saquearon. Después, de pasada, los vándalos también la saquearon. Quienes se quedaron por primera vez fueron los érulos, con su líder Odoacro. Pero luego los érulos los sacaron los ostrogodos, con su líder Teodorico. Y se quedaron. Pero luego se los sacarán los bizantinos. Y luego los bizantinos los sacarán los lombardos. ¿Cierto? Claro. Hasta que los sacan los carolingios. Bueno, hasta ahí nomás.
Ya, entonces aquí es ENA. Los visigodos, qué facilito, ¿dónde? Alqueto, Península Ibérica. claro, en España, ¿sí o no? En España, los visigodos. Los suevos también en la península ibérica, pero en lo que hoy día es Portugal. Los suevos, ¿ok? Los anglosajones, Islas Británicas. claro, pues en Inglaterra, ¿cierto? Pero ojo, el de británicas, ¿dónde estás, Ana? Ojo, los anglos, básicamente ahí, divididos en 7 reinos, la heptarquía, hasta que viene Egberto y los unifica, ¿cierto? Ya, pero los sajones se ubicaron más en lo que hoy día es Alemania, ¿de acuerdo? Ya. Los francos, qué fácil, lo único que queda. ¿Dónde? Las Galias. Claro, por lo que era una provincia romana que hoy es Francia, lleva el nombre de los francos. Claro, dedazo. Por eso la clave es CBAD. CBAD, Ana. Claro, pichanga. Esta pregunta es típica. Siempre viene, me refiero a que en diversas instituciones, no solo San Marcos, alguna vez vino en San Marcos. Dudo que te venga así otra vez, pero si viene, ya sabes la respuesta. Total, se presta una deco. El Imperio Bizantino sobrevivió 10 siglos, debido principalmente a que, a ver, chancones. Mira, ya me acordé. Pero bueno, mira, total hay tiempo. Puedo hacerlo. A ver, ¿dónde se daría esto? Repaso no creo. Y es que eh, cuando las clases suelen ser largas, en un anual, por ejemplo, este, suele verse un tema. O cuando es, por ejemplo, una nivelación, suele verse un tema por clase. Entonces hemos visto en una sola clase 3 temas, ¿no? Bárbaros, el Imperio Bizantino y los musulmanes, ¿verdad? Ok, Karen dice que la clave es dedito. Ya, pero cuando lo alcance es así semestral, se tiene que dar por lo más importante. Pero de Imperio Bizantino, cuando la clase es larga, se ven un tema por clase o 2 temas por clase, suele darse más aspectos para que uno conozca. Sobre el Imperio Bizantino, recuerdo que hice una diapositiva sobre, en una sola diapositiva puse 2 cosas. ¿Por qué es importante el Imperio Bizantino? ¿Y por qué duró tanto tiempo? 1000 años. Es un montón de razones. ¿De acuerdo? Bueno, para no ir a la diapositiva, te la voy a decir de acuerdo a una pizarrita virtual. Porque hasta que la busque. Ya, mira. Primero, ¿por qué duró tanto tiempo? Claro, 1100 años casi de historia. Marcó toda la Edad Media. Primero, por razones políticas. Dos. ¿Cuáles? Tuvo un excelente control, un control centralista. ¿Sí? Por ejemplo, Justiniano divide su imperio en exarcados, ¿cierto? Controlados por un gobernante provincial llamado exarca que dependía del emperador. Ajá. Y tuvo una buena división administrativa. Claro, las provincias llamadas temas, que estaban en la frontera, fueron creadas por el emperador Heraclio. ¿Qué hizo? Hizo que su gente se parecía al sistema de colonato del Imperio Romano. Hizo que la propia gente defendiera sus tierras porque les dio tierras y además participación en el ejército. Así que estaban entrenados militarmente, pero más que pelear por el imperio, defendían sus tierras y posiciones que estaban en las fronteras. Sí, esas fueron las famosas temas del imperio bizantino. Así eso que duraba mucho tiempo. Luego, por razones militares, así, sí, tenían una buena estrategia militar, heredada de los romanos. Además, tenían tácticas alucinantes como el uso del fuego griego. Era un puerto, Constantinopla, su capital, así que fue asolada muchas veces por eslavos y hasta por musulmanes, pero se defendieron en más de una ocasión, 600 años defendiéndose los musulmanes. También vivieron mucho tiempo debido a causas diplomáticas. Supieron pactar con bárbaros en su momento y también en el caso Justiniano, pactó con los persas. Usaron muy bien la diplomacia, pactos, acuerdos, tratados con sus vecinos.
Les entregaron sellos imperiales, se vincularon con ellos, casaron a sus hijas de emperadores con estos invasores, como Atila, por ejemplo. Los sobornaron con dinero, ¿sabes? Así que supieron muy bien de diplomacia. También vivieron un montón de tiempo debido a factores religiosos. Ah, sí, claro. Primero, ¿de acuerdo? La religión era factor de unidad. Ellos se sentían al inicio muy católicos en la época de Justiniano y luego crearon su propia religión cuando se enemistaron con el Papa. Crearon la religión cristiana ortodoxa. El Papa tenía poderes políticos, pero también religiosos. El Papa, digo, el emperador bizantino, tenía poderes políticos, pero también religiosos, lo que le llaman césaropapismo. Luego, por factores geográficos, geopolíticos, estaba en una excelente posición geográfica. ¿Así? Claro, estaba en el centro de dos continentes, estaba entre Europa y Asia. Constantinopla está en medio de los dos, ahí que es un importante, es una comercial, en el medio de dos mares importantes en la época, el Mar Negro y el Mediterráneo. Y por último, por causas económicas. Claro, harto comercio en Constantinopla, había impuestos con que el emperador disponía para sus políticas militares. El comercio fue importantísimo siempre en Constantinopla. Esa es la razón por la que vivió un montón de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante el Imperio Bizantino? Te doy 4 razones por las cuales es importante el estudio del Imperio Bizantino. Primero, ya sabes, su duración de 1000 años, ¿no? Ya eso no lo tiene cualquiera. ¿Listo? No lo tiene cualquiera. Ya. Pero más que eso, porque duró 1000 años, de importancia, ¿no? Fueron los bibliotecarios de la Edad Media. Bibliotecarios, ellos supieron acumular, conservar, pues una biblioteca para conservar conocimiento y difundirlo. Conservar y difundieron el conocimiento griego y romano, lo que llaman el conocimiento clásico, ¿sí? El grecolatino. Hoy nosotros sabemos de todos los sabios, filósofos, científicos, griegos y romanos por ellos. Conocemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Euclides, ¿de acuerdo? A Arquímedes, conocemos a Plutarco, Ovidio, Suetonio, ¿de acuerdo? Julio César y todos sus aportes gracias a la cultura bizantina, muy aparte que recopilaron el derecho romano también, ¿eh? Ellos diseñaron el Corpus Juris Civilis Romani, la recopilación del derecho romano en su época. Se hubiera perdido. El mayor aporte de Roma al mundo es el derecho, y lo conocemos gracias a ellos. ¿Qué más cosas importantes? Contuvieron el avance musulmán. Los musulmanes llegaron a Europa a través de la península ibérica, o sea, derrotaron a los visigodos, a don Rodrigo Guadalete, y luego llegaron a Francia, pero los francos ahí los contuvieron en Occidente, los contuvieron en la batalla de Poitiers. En Oriente, los que los contuvieron a los musulmanes fueron los bizantinos, más de 600, 700 años conteniéndolos, hasta que en 1453 terminan cayendo en manos de musulmanes turcos. Y una última importancia del Imperio Bizantino. Supieron, ¿no?, fusionar elementos. Ellos están al medio de Occidente, los feudales, ¿de acuerdo? Y en el medio de los orientales, llámalos persas por aquí, persas sasánidas, selyúcidas, turcos, árabes, musulmanes, ¿de acuerdo? Bereberes, en fin, los eslavos por acá. En el medio de todos ellos estaban Bizancio. Bizancio supo contagiarse de elementos culturales de cada uno de ellos. Bizancio fue un sincretismo cultural. Aunque recuerda, se sentían muy griegos y romanos, pero no pudieron evitar dejarse contagiar por estos elementos. Y no te olvides de que fueron un gran puente comercial. Occidente obtuvo productos de Oriente gracias a ellos, a los comerciantes de Constantinopla. Oriente tuvo productos de Occidente gracias a ellos, los comerciantes de Constantinopla. Ya a finales de la media, recuerda que también aparecen los comerciantes de Italia, ¿no? Italia también fue puente de comercio, pero mucho tiempo lo fue también Constantinopla. Mira, por todo esto, por supuesto que es importante el Imperio Bizantino. Ya, habiendo dicho eso, entonces, dejamos de compartir esto y pasemos a regresar a nuestra diapositivita para que me diga la respuesta.
Todo esto está en una diapositiva, pero hasta que la busque. Pantalla. Eso es ahora. A ver, regresemos a la pregunta. Ya, acá. Soy decirlo debido principalmente a ver qué marcas. Aunque una niña ya dijo la respuesta, creo. A ver, ¿cuál es la respuesta? A factores políticos, religiosos, diplomáticos, militares y geográficos. A Ya factores sabía. políticos, religiosos, diplomáticos, militares y posición geográfica. Exacto, exacto. El primer varón apenas lo escuchaba, pensaba que era mi audio, pero no, debe ser el audio del varón. Se escucha bajísimo, varón, como si fuera el auricular de un celular. Así bajísimo. ¿Eh? Pensaba que no estaba activado mi altavoz, pero no, sí, la niña lo probó. Tu audio está recontra mal, pero se te escuchó apenas. Sí, dices que dijiste la clave dedito. Muy bien, muy bien. Entre los pilares del Islam son 5. A ver, antes de seguir leyendo, ¿cuáles son los 5 pilares del Islam? A ver, dígame. Pregunta clásica, también básica. Básica es. Si no sabes eso, seguro saben muy poco los musulmanes. Los 5 pilares del Islam. Ahí te están ayudando con uno. El ayuno. ¿Cuál es otro? Ya te pongo las iniciales. Espérate. ¿Cuál falta? Ah, ya, obvio, el más importante. Ya, a ver, dime. ¿Cuáles son los 5 pilares? Ayuno. Shahada, Ya, la fe. Muy bien. ¿Qué más? oración, Claro, oración. ¿Qué más? limosna, La sacada. Muy bien. Y peregrinación, a la ciudad de la Meca, al menos una de tu vida, ¿cierto? Algunos aspectos que recordar. El ayuno se hace todos los días del noveno mes, el mes de Ramadán, ¿de acuerdo? Eh, pero, profe, todo un mes ayunar, para empezar, su calendario de ellos es lunar, ¿de acuerdo? No es como nosotros, que es solar. Ya, pero sí, son varios días en ayuno, pero no es las 24 horas, pues, sino el día soleado, el día que está iluminado. Lo que en geografía se conoce como el día artificial, ¿cierto? El día soleado, el día iluminado. ¿Qué, profe? En la noche pueden comer antes de acostarse. En la mañana no. Antes de acostarse pueden comer un poquito. Sí, es parte de su tradición. Y ayuda mucho el ayuno, muy aparte que es una ayuda económica, porque nadie se muere por no dejar de comer al menos 40 días. ¿Sabías eso? El cuerpo humano puede estar, según los expertos, 40 días sin comer, lo que no significa que sea normal. Ya tu cuerpo experimenta cierto proceso. Claro, ya va pasando, ¿no? Se reduce tu nivel de grasa, tus, tus defensas también van bajando, pero no te mueres. A partir de los 40 días ya eso ya es peligrosísimo. Puedes morir de inanición. Después de los 40 días ya entras en crisis, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes qué es más grave que no comer? Ya mira, 40 días, ¿qué es más grave que no comer? ¿No sabes? no tomar agua, Ah, no, agua sí pueden beber, ¿ah? Agua sí pueden beber, eso No no está prohibido. descansar. No comer. Claro, no dormir. ¿Cuántos días puedes estar sin comer? 40. ¿Sabes cuántas horas puedes estar el cuerpo sin dormir? Solo 48. Si en 48 horas no pegas el ojo, tu cerebro ya entra al mundo de las alucinaciones. ¿Sabías? Si ya te viene jaquecas, dolores de cabeza, si es que no, ya empiezas a ver cosas que no son, tu sistema nervioso empieza a entrar en crisis. Estamos hablando de tu salud. Eso es salud, salud mental, llámalo si quieres salud corporal, porque es el sistema nervioso. Sí, sientes vibraciones en la espalda. 48 pruebas, ¿no? El cuerpo quiere dormir, quiere al menos echar una hora de sueño, al menos. Sin dormir no puedes estar, por eso pedir lo importante que es el sueño. Puedes estar sin comer, ¿ah? Pero no sin dormir. Bueno, ya más importante, obvio, es respirar, ¿no? Algunos no soportan ni 2 minutos el respirar. Colapsan. Ya, pues es más importante. Respirar, comer y dormir. ¿De acuerdo? Bueno, en el orden, respirar, dormir y comer. Ese es el orden. ¿De acuerdo? Ya para que lo sepas, ¿ah? Entonces ya sabes. Bueno, de ayuno nadie se muere. Aparte que es bueno para la economía. También es bueno para la salud el ayuno en las mañanas. ¿Sabías eso? Para un mejor sistema digestivo.
Y en el plano religioso, ¿en qué aporta, profe? Dejar, ¿no?, de pensar en los bienes materiales. Porque generalmente la gente trabaja para el sustento familiar, para la comida y demás. Así es que es un buen elemento el ayuno. La oración 5 veces al día, todos los días, y siempre mirando hacia donde estés en el planeta, tienes que tener presente hacia dónde está la ciudad de la Meca, mirando hacia la ciudad de la Meca, en la posición en la que te encuentres en cualquier momento del día. Por eso son 5 momentos específicos, no es cualquier hora del día, 5 momentos específicos, ¿de acuerdo? Y por eso la gente se programa. Profe, si el momento de la oración quiero ir al baño, no, pues te programas antes. Eso te genera bastante responsabilidad y respeto. Limosna. Al inicio, de acuerdo, la sacada era un tipo de impuesto por ser buen musulmán, para extender la fe. Era un impuesto al Estado. Hoy solo es un impuesto voluntario a los más pobres. De acuerdo, no es obligatorio. Sin embargo, es un pilar en el sentido de que todo el mundo debe en algún momento, o sea, cuando digo no es obligatorio, que me refiero todos los días, te están pasando tu limosna, en algún momento darle limosna a los más pobres. ¿Por? Ya, ahora, peregrinación. O sea, todo buen musulmán debe al menos una vez en su vida, al menos una vez, no es una vez al año, al menos una vez en su vida, ir a la ciudad de la Meca, la ciudad sagrada, a visitar la Kaaba, pero solo si tu economía lo permite. Si eres recontra pobre, no tienes que endeudarte para ir. Es un pecado para ellos endeudarse. Acá habría un huevo de pecadores, ¿no? Si fuéramos musulmanes. Es un pecado endeudarse. Y la fe es el más importante de todo, es el primero de los pilares. ¿Qué es la fe? El creer, de acuerdo, en Alá como único Dios y en Mahoma como su último profeta. ¿De acuerdo? Después de él no hay más. ¿De acuerdo? Ellos creen también en Abraham, creen en Moisés, creen en Jesucristo, pero creen que fueron profetas antes de la llegada del creyente, así lo llaman, ¿no? A Mahoma. Muy bien, el príncipe de los creyentes. Ya, entonces aquí, por la pregunta que te hacen, ¿a qué se refieren? ¿Qué mes es el que se practica? A ver si se está escuchando, ¿qué mes se practica el ayuno? En el mes de Ramadán, ¿no? Hay alguien que está interviniendo, pero apenas se le escucha. Dígame, a ver, jóvenes, el resto. ¿Soy el único que lo escucha abajo? De repente es mi audio. Ustedes lo escuchan bien fuerte, Se escucha bajo. ¿sí o no? Tu audio, varón, arréglalo. Está mal. Bueno, el arte islámico alcanzó la excelencia en la arquitectura, sí, fue su mayor logro. También tuvieron pintura, ¿de acuerdo? Escultura no fue, tuvieron escultura, pero en frescos, o sea, en frisos, decorando sus construcciones, sus palacios, la Alhambra, por ejemplo, en España, en la cúpula de la Roca, pero sin formas específicas. Todas sus formas y pinturas incluso prestan una decoración, una ornamentación. ¿De qué tipo? A ver, si te lo digo, doy con la respuesta. Construyeron mezquitas, o sea, templos, palacios y madrazas, utilizando pilares, columnas y gran variedad de arcos. ¿Cómo decoraban? Estaba prohibido la representación de Alá. No se lo imaginaban. Y de Mahoma, si lo iban a pintar, prohibido pintar su rostro. Y siempre para declararlo divino, rodeado de llamas. Pero si querían mostrar a Alá, solo escribían su nombre. Y si querían hacer decoraciones, full trazos de tipo. Geométrico. Claro. ¿Has hecho mandalas? Hacen los abuelitos para distraerse, ¿no? En terapias, pintan sus mandalas. Así como esas, con diversos trazos y diseños geométricos, rombos, cuadrados, paralelepípedos, círculos, semicírculos y demás. Entrecruzados, líneas paralelas, rectas, oblicuas, de todo tipo, ¿ah? Pero con profundos rasgos geométricos. Está prohibido la repetición de seres humanos o algún animal. Cuando Carlomagno llegó al poder, se impuso restaurar la unidad política del Imperio Romano. Quería revivir el Imperio Romano de Occidente y consolidar el cristianismo en toda Europa. Fue su pretexto para hacer conquistas, no cristianizar, evangelizar. Por eso se hizo aliado de la Iglesia. Desde su padre, ¿no? Pipino el Breve, se hicieron aliados de la Iglesia. Y consolidar el cristianismo en Europa. Para ello organizó el territorio bajo el modelo germano, es decir, en provincias llamadas condados, marcas y ducados. Las provincias llamadas también marcas fueron importantes porque sirvieron para, a ver, dime,
¿Recuerdas para qué sirvieron las marcas? El A ver, resguardo de las invasiones. claro. Yo te conté que si esto es el Imperio Carolingio, estaba dividido en una suerte de provincias. Un montón de provincias. Y todas estas provincias, que eran bastantes, ¿ah? Todas estas provincias se llamaban condados. Y estaban a cargo de un conde. Todas se llamaban condados. Todititas. Chiquitas, condados. Pero, ¿de acuerdo? Si por aquí había un enemigo, unían todos los condados que estaban en la frontera con ese enemigo, los unían para crear otro tipo de provincia, una provincia militarizada, que estaba a cargo de otro personaje. Mira, aquí cada conde administra su condado. ¿Y qué función tiene ahí el conde? Solo funciones civiles, administrativas, nada más. Y la función militar está a cargo de otro pata. El control de todo lo tiene él. Esta provincia recibe el nombre de marca. En este caso, por ejemplo, en el sur estaba la marca hispánica, aquí la marca sajona. Ya bueno, ¿qué pasa, profe? La idea era evitar la incursión de pueblos enemigos. Era una función militar la que tenía el marqués, que era el jefe de una marca. Ojo, el marqués no gobernaba cada condado, eso se encargaba el conde. El marqués no le mandaba un conde, colaboraba con él, el conde colaboraba con el marqués, pero el conde tenía otra función específica. El marqués, función militar. Ahora, ¿qué eran los ducados? Una agrupación de varios condados. Podía ser solo de condados o de condados con marcas, podía ser. ¿Ves? Un duque era el intermediario entre el conde, el marqués, con el emperador. O sea, si esto era todo el imperio, habían varios, digo, varios condados. El emperador no estar, pues, investigando, seleccionando, visitando cada condado. Para eso había ido el ducado. El duque era el nexo, ¿de acuerdo? La autoridad entre el emperador y cada uno de estos condes. El duque sí tenía más rango que un conde, que un marqués. Tenía más rango que, o sea, es lo más cercano que había al emperador. ¿Te das cuenta? Ya, sí que eran tres tipos de provincias, condados, marcas. Se parece mucho que tenemos ahora, ¿no? Departamentos, provincias, distritos. No eran tres distintos tipos de provincias, lo que la gente cree, ¿no? A ver, provincias del Imperio Carolingio. Ya, las que estaban en la frontera eran marcas. Las que estaban en el interior son condados. Los ducados eran provincias especiales. No, así no era. ¿De acuerdo? Ya ves, una eran circunscripciones de otra. Muy bien. ¿Qué me está molestando? ¿Es en serio? ¿Eso viene? Bueno, se borra esto. Ya, a ver, siguiente. Ahí está, la respuesta entonces. ¿Cuál sería? Las marcas que dijiste, cumplir funciones políticas. No, lo que estoy hablando. El resguardo del imperio de las invasiones. Muy bien. Siguiente. En la Edad Media, es decir, ahí, el acto por el cual el señor le daba al vasallo algún objeto como un terrón de tierra, un anillo, se dominaba, dime, en el famoso pacto vasallático, yo te dije, ¿no? Estaba el señor, o sea, un noble, y otro noble, pero que no era señor. Este noble y el señor, de acuerdo, hacían un pacto. Esta relación que hay entre nobles se llama vasallaje, ¿cierto? Por eso se llama pacto vasallático. En cambio, otra relación había entre el señor con un siervo, con un campesino, ¿sí o no? Esta relación entre ellos se llama servidumbre. Él no es noble, es la diferencia con el pacto vasallático donde se da entre dos nobles, ¿cierto? El que le da su servicio, seré tu siervo, a cambio dame protección, dame tierras. En cambio aquí es otra cosa, el noble le jura fidelidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa parte de la ceremonia? Porque era una ceremonia, que es así el pacto vasallático. Esta parte de la ceremonia donde le jura fidelidad, ¿cómo se llama? Homenaje. Homenaje, cierto homenaje. Y él devuelve ese juramento de fidelidad con una entrega de tierras, le entrega tierra, parte de su feudo, en una ceremonia llamada, donde le da un terroncito de tierra, un anillo. Investidura. Investidura, lo inviste de poder, es un pacto. ¿Qué quiere él? Tierras.
para sentirse poderoso. ¿Qué quiere él? Fidelidad de otros nobles para sentirse poderoso. Y yo te dije, para que esto funcione, ¿se requieren más qué cosas? ¿Se requiere más fidelidad o se requiere más tierra para que esto siga funcionando? ¿Qué Más es lo que se tierra. acaba? Las tierras. La fidelidad no se acaba. Puedes conseguir un montón de gente que te jure fidelidad, pero las tierras sí se acaban. Por eso se fueron a las cruzadas, ¿no? Aquí te están preguntando por la segunda parte de este pacto, cuando el Señor le entrega un terrón de tierra. Y eso le pregunta a San Marcos. ¿Cómo se llama esa parte de la ceremonia? Investidura. Investidura, facilito, ¿sí o no? Pichanga. El feudalismo se sustenta, a ver, recordando, y si tengo usted diapositiva de eso, estoy seguro. Definimos el sistema feudal y quedamos que era un sistema, uy, ¿qué fue? Y quedamos en que era un sistema político, económico y social. Tenía esas características, ¿cierto? Político y social. A ver, así sería. Era un sistema político, económico y social. ¿Qué cosas hizo que surge el sistema feudal? ¿Cuáles son los factores de origen? Dos cosas, ¿sí o no? Uno, la caída del imperio carolingio, la división del imperio carolingio. Se divide en tres, ¿no? Con el Tratado de Verdún. Y así se descentraliza el poder. Y el otro factor que hizo que surgiera el sistema feudal fueron las nuevas oleadas de invasiones bárbaras, la del siglo IX y siglo X, que hizo generar mucho miedo y la gente huyera de la ciudad rumbo al campo. Muy bien, a ver. Características económicas, que ahora el sistema se basa en la gran propiedad territorial, la propiedad de tierras, que eran llamadas feudos. Claro, ahí se basaba todo. Si no había feudo, no hay sistema. ¿El feudo qué era? La tierra que se va a autosostener, la economía se vuelve autárquica. La vida deja de ser urbana, pasa a ser rural, ¿sí? Rural, de autarquía, o sea, la economía agropecuaria, de autosuficiencia, ¿cierto? Típica característica feudal. Ah, claro, profesor, en lo económico. En lo político, el poder se descentraliza. Antes estaba centralizado en el Imperio Carolingio, pero eso fue al diablo. Ahora, los señores locales, los ex marqués, condes, duques, ahora tienen más poder que el mismo rey. ¿Por qué pasó eso? Porque los reyes, que se peleaban por el Imperio Carolingio, los tres hermanos, para tener su apoyo de sus señores locales, les dieron muchas ventajas y prerrogativas, muchas facultades. Al final, ni el rey controlaba ejércitos, sino los señores locales. El rey ni cobraba impuestos, lo cobraban los señores locales. Y cuando vinieron las auxiliares de invasiones bárbaras, el rey no tenía el poder para dar protección a su gente. ¿Quién de verdad daba protección a su gente? Los señores locales, porque ellos tenían ejércitos. Así que la gente empezó a buscar la protección de los señores locales y no de los reyes. Le fueron al diablo por babosos, por darle poder a quienes estaban por debajo de ellos. Ahora, ellos en teoría eran respetados. Vive el rey por el rey, pero en la práctica no hay poder, pues, no tienen poder efectivo. Y la otra que política, recuerda que hay conflictos. Obvio, no significa que hay crisis interna. Digo que hay conflictos porque recuerda en lo social, ¿no? Habían estamentos, sociedad estamental. Y cada estamento tenía, ¿qué es un estamento? Un grupo social cerrado. Había una nobleza, el clero y los campesinos, ¿cierto? La nobleza tenía una función, hacer la guerra. Si no había guerra, había tiempos de paz, se sentía inútil. ¿Cómo justificar su existencia? Con conflictos, pues, ¿sí? Nobles feudales y sus caballeros hacían incursiones para invadir un feudo vecino. ¡Hala, qué feo! Ahí está, con tal de pelear. Obvio que los campesinos del otro feudo estaban preocupados por la invasión, pero ahí estaban sus nobles también para defenderlos. Claro. Así que tenían que darle al campesino un motivo para buscar siempre la protección del noble, porque era su función, trabajar para proteger, o sea, trabajar para mantener a quienes lo protegían. Y el clero, orar por la salvación de los otros dos. Así que el noble peleaba por los dos, el clero oraba por los dos y el campesino trabajaba para los dos. Ese era el sistema estamental. Y no te olvides que hay nuevas relaciones personales. ¿Cuáles? Dos. Yo te dije la servidumbre, que es entre un noble y alguien que no es noble, un campesino, y el vasallaje, que es entre nobles, el pacto vasallático. Vasallaje. Dos críticas políticas, dos económicas y dos sociales. Esas fueron las crisis del feudalismo. ¿Ves? Facilito. ¿eh? Esto vaya a responder un montón de preguntas. A ver. Ya.
¿El feudalismo se sustenta en qué? ¿En qué se basa? A ver, chancones. La gran propiedad territorial. Claro, y pregunta San Marcos también. Ya, al respecto, antes de volver, denme un minutito, por favor. Ya, jovencitos, gracias por la espera. Así es que sigamos, pantallita. Ya estamos. Ya me dijeron que fue en la gran perpetuidad. Perfecto, perfecto. Las cruzadas fueron guerras religiosas que emprendieron, a ver, ¿quiénes se me echaron en las cruzadas? Mira bien tu respuesta. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Los cristianos contra los musulmanes. Claro, mira, pero ¿por qué no dicen católicos? Porque recuerda que las guerras fueron de los feudales de Europa. Mira, Europa, esto es África y esto es Asia, ¿cierto? La guerra fue, en Europa estaba dividido por Europa occidental, occidente, y en oriental estaba Bizancio. Y aquí estaban los musulmanes, y acá también, acá Jerusalén, ¿cierto? La guerra fue entre occidentales y orientales, o sea, bizantinos contra los musulmanes. No solo los orientales son católicos, que los orientales eran ortodoxos. Recuerda, Bizancio creó su propia religión. ¿Qué de común tiene? Ah, que ambos son cristianos. Ambos creen en Cristo. Ah, que a diferencia de los musulmanes, ¿no? Que ahí es Alá su Dios, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, una guerra entre cristianos, porque recuerda que también los bizantinos, nosotros los apoyamos, los ayudamos a ellos. Las cruzadas se iniciaron por la solicitud de ayuda de Bizancio, ¿no? El emperador Alejo, al Papa Urbano II. Recuérdalo, así es que es de cristianos con musulmanes. Muy bien, la clave es casita. Durante la Tercera Cruzada, el rey logró establecer un acuerdo de paz con el sultán Saladino. Mira, en las claves hay 3 reyes que participaron en la Tercera Cruzada. 3 de ellos, pero solo uno llegó a mecharse con el sultán Saladino. Llegó a pelearse con él y al final pactó. ¿Quién fue? Ricardo Corazón de León. Claro. Profe, Felipe II Augusto participó también en la Tercera Cruzada, pero regresó sin nada. ¿Sí? Y antes de tiempo, antes de mecharse con Saladino, Federico Barbarroja se murió yendo hacia la Tercera Cruzada. ¿Sí? Se murió en el camino, cruzando un río. Juan Sin Tierra fue el rey de Inglaterra después que Ricardo Corazón de León.
Después de pactar con Saladino volvió. En el retorno muere en Francia. Al enterarse de ello, Juan sin tierra se convierte en el nuevo rey de Inglaterra, al que los nobles obligaron, ¿no?, a firmar la Carta Magna, por si acá. Recuerda que Ricardo Corazón de León pactó con Saladino. Triunfó en Jerusalén al inicio, ya después su ejército fue perdiendo. Y tiene que pactar con Saladino que permita ingresar fieles occidentales, fieles cristianos a Jerusalén por temporadas. Pero el control y el cobro de impuestos lo tenían los selyúcidas, los musulmanes. ¿De acuerdo? Ya que la clave es dedito. Las corporaciones medievales fueron, a ver, las corporaciones medievales, ¿recuerdas? ¿Qué otro nombre tiene? Primero dime qué otro nombre tienen las corporaciones y vas a dar con la respuesta seguro. ¿Qué otro nombre, con qué otro nombre se le conocen las corporaciones medievales? Gremios. Gremios. Ahora sí puedes dar con la respuesta. ¿Qué eran los gremios? Asociaciones de especialistas en un oficio o profesión. Claro, pues sí lo vimos, Renacimiento Urbano y Comercial, ¿cierto? ¿Dónde estaban? En las ciudades, bueno, no se llamaban ciudades, se llamaban cabildos, ayuntamientos, burgos, comunas, sitios, repúblicas, dependiendo de dónde. Tenían diversos nombres. ¿Quiénes las fundaron? Los comerciantes que se enriquecieron desde las cruzadas, los burgueses, comunos, así lo llamaban, ¿no? Pero burgueses es el nombre más común. Ellos fundaron estas ciudades, estos burgos, y ahí estaban instalados diversos gremios. Habían varios gremios según el oficio, ¿no? Claro, gremio de panaderos, tejedores, gremios de mercachifles, o sea, pequeños comerciantes, gremios de sastres, herreros, carpinteros, zapateros, había un montón de gremios. Y cada quien tenía su propia disciplina, su propia organización, ¿no? ¿Sí? Tenían un santo patrón, inclusive. Ya, y liderados todos ellos por burgueses, que tenían ya otra mentalidad. Eran amantes del conocimiento, fomentaban un espíritu solidario. Bueno, a diferencia de lo que pasaba en el feudalismo. Así surgió una clase social, la burguesía, ¿no? La clave es amorcito. Muy bien, muy bien. La Edad Media tardía, o sea, la Baja Edad Media, se ha caracterizado por experimentar una grave crisis o gran depresión en el siglo XIV, y ahí el término que lo llamaron Baja Edad Media. Durante mucho tiempo se ha considerado erróneamente que sus orígenes eran falsos. O sea, sí, por eso se considera erróneamente. ¿Qué pasa? Esta crisis fue una crisis general, fue una crisis secular, así la llaman, de diverso tipo. Fue una crisis de todo el sistema feudal. ¿Qué era el sistema feudal? Un sistema político, económico y social. Y te digo que todo el sistema feudal entró en crisis, así que esta crisis fue política, económica y social. Esta crisis fue enorme. Tuvo diversos rostros, diversos matices, diversas formas en las cuales se manifestó. La peste negra, que ahí la respuesta, la peste negra y su impacto en lo demográfico, fue uno de sus últimos rostros, una de las últimas formas en la que se ve la crisis. Pero en realidad la crisis es profunda. Es lo que pasa a veces en casa, ¿no? Y la gente estúpida, los vecinos, de repente, que ven, uy, esa familia está en crisis, ¿no te enteraste? Claro, el hombre le pega a su mujer, babosos, ¿de acuerdo? Es lo que ellos ven, pero de repente hay una crisis más interna que viene desde atrás, viene arraigándose. Eso pasaba en Europa. Mira, esta crisis tiene diversas causas para originarse. El significado de esta crisis, si quieres darle pues una sola palabra, ¿por qué la crisis? El sistema feudal empezaba a debilitarse. El sistema feudal no lograba satisfacer las necesidades de Europa. El sistema feudal empieza, de acuerdo, a resquebrajarse, a desestructurarse y se negaba a morir. Por eso es que siempre ocurre eso, ¿eh? La crisis del sistema capitalista. Claro, el crack del 29 fue el mayor de sus ejemplos, ¿no? Pero se negó a morir y hubo una fuerte crisis que afectó a varios países en el planeta. Se negó a morir, implementó un nuevo sistema, eso sí es bien, el sistema capitalista se adapta, ¿de acuerdo? Mira, por definición capitalista, el Estado, mientras menos se mete en la economía, mejor, ¿cierto? Por definición capitalista. Pero ¿acaso Roosevelt no hizo lo contrario con tal de salir de la crisis? Sí, el Estado empezó, ¿no? Keynesianismo es eso, el Estado debe controlar, al menos hasta reparar la crisis, y funcionó. Eso es lo alucinante, el tema capital se adapta para generar estos cambios.
no importa si traicione sus bases fundacionales, se adapta. Bueno, los feudales tercos querían seguir con el modelo y el sistema, no se adaptaron. Así que estaba entrando en crisis. ¿Ante qué? Ante un nuevo sistema que emergía. El sistema capitalista estaba en pañales, pero estaba emergiendo. Estaba cambiando las estructuras primero, cambió estructuras económicas, luego sociales, ya más adelante las políticas, fueron las últimas, siempre es lo último en cambiar la estructura política. Estaba cambiando las estructuras políticas al final ya, pero ellos se resistían ya. Eso fue la crisis 14. Ya, ese es el significado. ¿Pero de qué manera se manifestó? Primero, con algo ajeno, una crisis climática. Digo algo ajeno porque eso no tiene nada que ver con lo que estoy contándote, pero que agravó la situación, ¿cierto? Unas bajas de temperatura hicieron que haya hambruna. Que los campos de cultivo medievales no pudieron, creo que se basaban en la tierra. El agro decayó, así es que no hay para mantener a tanta población. Luego, ¿recuerdas que el sistema político es descentralizado? Empieza a centralizarse, el feudal estaba debilitado y el rey empieza a recuperar el poder poco a poco, no empezó a mecharse con sus feudales, había guerras, hartos conflictos entre reyes con sus feudales, y entre feudales también por tierras y control de territorios ante la hambruna. Y luego el burgués que no quería pagar el impuesto al feudal y a la iglesia, empezaron a entrar en conflicto también. ¿Te das cuenta? Pero ya una de las últimas cosas que vio también es un factor externo. Recuerdo, también es algo que nadie tenía pensado, pero que agravó más la crisis. Fue uno de los últimos rostros de esta crisis, ¿no? Claro, en el hogar hay crisis. Vete a saber, falta plata, la mujer reclama mucho al esposo, vete a saber, él para más en la calle trabajando, pero ella es tóxica y cree que el tipo está engañándola. Uy, hay crisis. Los hijos que ven esos problemas, el otro que no estudia, la otra que es vaga. Esa es la verdadera razón de la crisis. La falta de medios y recursos que generan desconfianza, el otro que no hay control, la mujer tiene que irse a trabajar también, el hombre también, no hay quien cuide de los hijos, bajan sus notas. Te das cuenta que todo empezó a raíz de una crisis del sistema económico. Que luego viene la desconfianza, que le pegó pero eso solo es un rostro. Pero lo que están alrededor, como escuchan golpes y gritos, creen que es solamente es el problema. Solo es una de las manifestaciones de esa crisis. Por eso, lección aprendes, no te metas en problemas de vecinos ni juzgues. Lección, también te digo, siempre es buena, pero no juzgues, no es bueno juzgar. Tú tienes tu propio problema, concéntrate en los tuyos. Bueno, salvo si ves abuso, ¿no? Si ves que están golpeando a un niño, te enteras que hay abuso, denuncia. Claro, pero no estés chismoseando, no multipliques el problema. Si puedes solucionar, soluciona, pero mejor no te metas. Si hay que denunciar, denuncia. Pero nada más, no multipliques el problema. Si no vas a ser parte de la solución, pues no lo agraves, no seas parte del problema. Esa es la lección que debes aprender estas cosas. Bueno, ¿cuál fue lo último que llegó en esta historia? Unos barquitos que vinieron del Mar Negro. ¿Hacia dónde? Hacia Italia. Uf, y ahí, ¿qué pasó? Ya habían ciudades en Italia. Las famosas, ay, ¿cómo se llama? Eran repúblicas, las famosas repúblicas. Llegaron los barquitos cargados de productos, pero también con ratas, y la rata con su pulga. Así es que rápidamente se difunde la peste y genera una gran baja demográfica. Eso fue el peor de los rostros. Fue el peor de los rostros de la crisis. Sí, así como el ejemplo que te di, ¿no? Cuando él empieza a golpear a su mujer, es el peor quizás de los rostros, pero no es la causa, no es el significado de la crisis. Igualito es lo que ocurre acá. De acuerdo, mucho tiempo se creyó que la peste negra era sinónimo de crisis, ¿no? No. Fue quizás uno de los últimos rostros por si acá, el más grave de todos quizás. Sí, la clave es dedito. Una universidad medieval, las universidades surgen en el contexto de la Edad Media, ¿cierto? Durante la Edad Media, el medioevo, antes de la Baja Edad Media. ¿Cómo surgen? Surgen en un buen contexto. Los feudos estaban en pleno crecimiento, las cruzadas ya se estaban iniciando, ¿de acuerdo? Así es que la plata que se produjo, la riqueza que se produjo, quiso difundirse. La iglesia tiene harto poder ideológico. Quiso difundirlo a través de centros de conocimiento, de universidades. Fue la iglesia la primera en fundar universidades. Pero adivina que no tiene la iglesia, no tiene la capacidad para hacer que éstas difundan el conocimiento, las funda. Pero, ¿quién tiene la capacidad para enseñar? Pues los maestros. No todos los primeros maestros fueron miembros del clero, enseñaban teología, enseñaban humanidades.
Pero no todos los maestros, pues, son eclesiásticos. Luego empezaron a enseñar leyes, doctrinas, ¿cierto? O sea, derecho. Estas universidades, ¿de acuerdo? Tuvieron que contratar sus propios profesores, sabios, eruditos, muchos de ellos cristianos, otros no. Luego humanistas. Claro, Boccaccio enseñó en universidades, en Bolonia también, ¿cómo se llama? Petrarca. Me enseñó en la Universidad de Bolonia. Entonces, estos humanistas, estos intelectuales, empezaron a ser bastante independientes. La universidad obtuvo un rango de autonomía. Ya no dependía de la misma Iglesia Católica. Se organizó internamente. ¿Quiénes? Quien fundó la universidad, en este caso la Iglesia puede ser como dueña, los maestros y los mismos alumnos, que eran los que aportaban economía, porque ellos pagaban por su estudio. No eran gratuitas, pagaban por su estudio. Así es que cogieron cierta autonomía. San Marcos hizo esta pregunta en el contexto en el cual Fujimori trataba de intervenir en las universidades, ¿de acuerdo? Se pensaba en una reforma universitaria y no, pues la reforma universitaria tiene que venir según la universidad, no tiene que venir desde adentro, debe ser propuesta por la misma universidad. O sea, ¿qué hacen las universidades? Se contactan entre ellas, ¿no? En el mundo. San Marcos tiene vínculos y convenios con varias universidades en el mundo. Si es hora de renovar el conocimiento, no sé, académico, intelectual, dentro, no sé, de derecho, colócate. Hay nuevas formas de derecho, colócate. Enseñar derecho romano ya deja de estar de moda. O si hay una nueva forma de enseñar derecho romano, que no sé, en Europa se está dando y San Marcos quiere implementarla, pues San Marcos tiene que presentar el proyecto de ley primero. No pueden desde afuera, ni el Congreso, ni el presidente, ni el Ministerio de Educación puede desde afuera presentar el proyecto para que San Marcos lo evalúe. No, San Marcos presenta el proyecto para su propia reforma y se reforma sola. Si el proyecto requiere asistencia económica, sí ya se lo presenta al gobierno, para que el gobierno vea si va a destinar el dinero o no, porque las universidades son autónomas. ¿Lo sabías? Incluso cierta autonomía económica tienen, generan sus propios ingresos. Claro, cada quien ve su forma, ¿no? Hasta las estatales, por supuesto. Hasta las estatales. ¿Sabe cómo se genera dinero San Marcos? Algunos ejemplos, ¿ah? Su estadio es enorme, lo alquilan. Lo alquilan. ¿Algunos de ustedes tienen hermanos sanmarquinos? ¿Saben que lo alquilan, ¿eh? A determinados eventos, también evangelistas, alquilan esto de San Marcos a cada rato. La clásica también, los exámenes de admisión, no cobran por ello, los simulacros no cobran por ello. Sí, eso depende del rectorado también. Examen de admisión es una buena manera. Y la el sistema pre de San Marcos, es su propia academia. Y adivina, no debieron hacerlo, pero lo aprobaron y la universidad también, pues que es interna, también lo aprobó. ¿Qué cosa? Vacantes. Y cada vez es más, es un abuso. ¿Ah? ¿Qué cosa? De todas las vacantes que San Marcos da para alumnos de afuera, ha destinado, si no me equivoco, son el 30% o más, ¿ah? El 30-40% de sus vacantes para su pre, destinada para su pre. Ya, pues eso es un poco un abuso, porque un alumno que se prepara afuera no es que tenga menos chances. Si tú te preparas bien afuera, por tu propia cuenta, en una academia como PAMER, ¿de acuerdo? Tienes igual chance de ingresar, pero que las vacantes sean iguales para todos, ¿no? Lo que están en la PRE son siquiera el 5% de la población que postula, solo el 5% de toda la población que postula, pero a ese 5% le dan el 40% de las vacantes. ¿Tiene más chance? Entonces es irregular, pero ¿ves? Lo hacen para generarse más gestión, más dinero. Entonces, de varias formas, diría más, también hacen convenios, dan conferencias y con sus profesores, los invitan a dar conferencias, invitan a participantes del extranjero y cobran por ello. Así que la universidad tiene un huevo de formas. También tiene locales que alquilan para determinados tipos de eventos. Facultades, ¿sabes? Alquileres de la biblioteca, por ejemplo, tiene eventos y talleres que logran generar ¿cómo se llama? Conferencias, coloquios, simposios de carácter internacional. Y además que su nombre también vende un montón. Cuando se hacen maestrías y doctorados, compran por ello. Varios extranjeros vienen a San Marcos a hacer determinadas maestrías y cobran por ello. La universidad genera un montón de plata. Ahí hay un montón de dinero dentro de la universidad, de donde creen también sus proyectos, renovaciones, técnicas y demás. Y aparte, el Estado destina cierto dinero a la Universidad de San Marcos y a todas las estatales. ¿Qué te parece?
Por eso cuando escucho la reforma que quiere hacer el gobierno actual en las universidades, lo veo bien verde, porque la universidad es autónoma, a menos que cambie la ley. Pero esto va a generar la crítica internacional, porque no solo en Perú, en todo el mundo, las universidades son autónomas. ¿Tú crees que Donald Trump se mete con la universidad de Estados Unidos? No, son recontra autónomas, independientes. Ellos mismos seleccionan quién ingresa. Acá San Marcos lo hace con examen de admisión. Allá en Estados Unidos hace tiempo que no es así. Su selección para sus estudiantes es a través, tiene contacto directo con ciertos colegios. Y ahí una vez que quieren ingresar les dan ciertos proyectos para ver si aprueban el proyecto e ingresan. Hay un examen incluso oral, una entrevista para ver si ingresas a la universidad. ¿Qué te parece? Su sistema es un poco distinto al nuestro. Así es que dudo esas cosas del ingreso directo y demás. Ya veremos. Ya veremos. Las universidades son autónomas. Que les convenga a las universidades, lo dudo. Si se genera un montón de plata con el sistema que tienen ahora. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta acá? ¿A qué se refirió San Marcos con esto de las universidades? Es íntimamente ligada. Claro, pues autonomía. Hasta ahora son autónomas. Y para mí que lo seguirán siendo un montón de tiempo. ¿Y cómo lo sabe, profe? Porque en el mundo es así. Pues. Si en los mayores estados capitalistas son así, seguirá siendo eso. ¿Qué han dicho? Que no van a eliminar eso, sino que van a condicionar el ingreso directo a la estructura actual que tienen las universidades. Pero yo no veo la forma, a menos que me falte, no sé. No he hecho curso de reforma universitaria. Dice que están trayendo expertos al respecto. Ya se verá. Si te ha preocupado eso alguna vez, así te ha pasado por la mente, mejor me espero a que el ingreso sea directo. No, eso es paulatino. Se va a dar paulatinamente. Esto del examen de admisión tiene para rato todavía. Sobre las invasiones bárbaras, señala lo correcto. El inicio de las invasiones bárbaras violentas se inicia con la batalla de Adrianópolis. A ver. Recuerda que las invasiones bárbaras a partir del siglo III, siglo IV eran pacíficas. Entraban a Roma por la abundancia de población que tenían. Roma, harta de tanta ocupación de sus tierras, decide dar la ley del colonato, ¿no? Ya, les daré tierras en las fronteras, pero ante cualquier invasión la defienden. Ya, genial. Las invasiones se tornaron violentas cuando llegan los hunos, ¿cierto? Claro, se hacían la piche de miedo entre ellos. Eran terribles guerreros. Además, que vivían del pillaje, que la devastación, la depredación, vivían del saqueo. Y eso no era normal. En su momento no era normal eso, vivir del saqueo, destruyendo, devastando, vivir del botín y seguir avanzando. Eso no era normal, daba mucho miedo. Así que a la gente no le importó entrar con violencia a Roma, no le importó pelearse con los romanos que tenían legiones, no les importó, con tal de huir de los bárbaros que daban más miedo. Comparando, y eso genera violencia, por supuesto. Colócate en la gente en la calle, está huyendo de un choro. Rara vez se va a meter a tu casa con violencia, ¿no? O sea, no sé, si tiene miedo por algo está pasando en la calle. No sé, una huelga, algo. Nadie va a tocar quizás para pedirte favor de que le abra la puerta para entrar. Pero ¿sabes cuándo eso va a ser violento? Si ven algo que les da mucho miedo, no sé, pues una horda de zombies, ¿no? Van a romper tu ventana, tu puerta y van a pedirte permiso. Sí, van a pedirte permiso. ¡Pla! Entran con todo. La invasión se vuelve violenta. Claro. Así fue en esta época. Y la primera vez que entran con violencia fueron los visigodos, cuando llegaron a las puertas de Constantinopla, en Oriente. La batalla de Adrianópolis fue entre los romanos de Constantinopla, dirigidos por su emperador Valente, contra los visigodos, y fueron derrotados en la batalla de Adrianópolis. Así que eso sí es correcto. ¿Eran politeístas? Sí, eran politeístas todos los bárbaros, cuyo dios más importante fueron Odín, Thor, Freya. Mira. Ya.
Profe, eran ¿verdad? Eran politeístas, un montón de dioses. Pero recuerda que había un montón de tribus. Nosotros lo clasificamos, ¿sí o no? Estaban los arios, los tártaro-mongoles y los semitas. De los arios había dos grupos, ¿cierto? Los germanos y los godos. ¿Recuerdas? Y de los germanos habían dos grupos, los teutones y los eslavos. ¿No te acuerdas? A ver, dime, la gran mayoría de ellos, ¿cuáles eran? Los germanos, ¿sí o no? Estaban ahí los anglosajones, los francos, los suevos, los burgundios, todos ellos son germanos, la gran mayoría. Ellos, los germanos que ves, no son todos, pero sí son la gran mayoría de tribus, ellos sí creían en Odín, Thor, Freya, porque provenían del norte, son dioses nórdicos. ¿Tú crees que Atila creía en esos dioses? No, Atila no, él era tártaro mongol, él y los hunos. Estos dioses son nórdicos, la gran mayoría, los germanos sobre todo, sí creían en ellos. Por eso ponen los dioses más importantes. Sí, ese que dos es correcto. Tropas confederadas romano-bárbaras al mando de Aecio derrotan a Atila en la batalla de Chalons o los campos cataláunicos. Ya, a ver, no te voy a dar de todo. Dime, ¿eso es verdadero o falso? Habla, varón. Damita, ¿eso es verdadero o falso? Nada. Oye, Verdadero. claro, pues yo te conté que tras la llegada de Atila, las invasiones bárbaras se volvieron violentas y aumentaron un montón. Los romanos de Occidente, ya Roma estaba dividida. Los romanos de Occidente, el emperador era Valentiniano, y su general Aecio comprendieron que los bárbaros se metían a Roma huyendo de los hunos. Así es que había una forma de parar esto, aliándose con esos bárbaros. Se aliaron con los visigodos de Teodorico, se aliaron con los érulos y otros pueblos bárbaros y los convencieron de que trabajen juntos con Roma para vencer al enemigo que todo el mundo tenía miedo, a que estaba provocando todo este desorden y este caos. Atila. Claro, y unieron fuerzas y lo derrotaron en la histórica batalla de Chalons, también conocida como los campos cataláunicos. Solo que no fue una derrota aplastante. Atila termina prometiendo volver, pero para suerte de todos, se murió, ¿cierto? Después, claro, se murió. ¿Cómo? En su noche de bodas, ¿no? En uno de sus tantos matrimonios. Se había casado muchas veces. Tenía varias esposas. Pues bien, en su noche de bodas con su esposa número, no me acuerdo qué número era, pero era una pelirroja húngara. Se muere en pleno acto sexual. Creo que te dije que lo investigaras, ¿no? Claro. Si no te dije que investigaras eso, ya lo sabes. Ahora te voy a dejar una tarea. A ver si le investigué, a ver quién la semana que viene me lo dice, por eso lo investigué. Me di cuenta. Se han hecho un montón de biografías, de estudios y hasta documentales hay. El que me gusta más a mí es Atila, el señor de los hunos, así lo llaman. Aunque no tiene el título de señor, pero así lo llama el documental. Es chévere porque cuentan casi todo de él. Lo más alucinante, investigo, lo tengo en internet incluso, ni siquiera en películas, documentales, también está en texto, en páginas. Artehistoria.com creo que fue donde lo leí. Bueno, ya tú busca. Lo más alucinante de él es que hizo su gente para enterrarlo. Alucinante, que es una tumba extraordinaria, profe, como el emperador Chichihuanti. No, 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 no. Es alucinante lo que hicieron para enterrarlo. Te reto a que busques. Te reto. Hasta ahora expertos han buscado su tumba, no la encuentran. No la encuentran, ni la van a encontrar. Busca, a ver qué información encuentras. Todo un personaje es Atila. Todo un personaje. A ver, con la caída de Roma surgen los reinos bárbaros, sí, siendo los más importantes el reino visigodo, ya Burgundio no era tan importante, el anglosajón sí, pero faltan más. Más importante que estos tres fue el reino franco. También falta ahí el reino ostrogodo, los érulos, los vándalos. Así que digamos que 4 es falsa. El reino franco fue el único capaz de hacer frente al peligro que significaron los árabes, claro. Los visigodos no pudieron vencer a los musulmanes. Don Rodrigo es derrotado en la batalla de Guadalete por el sultán Tarik. Y cuando intentaron entrar a Francia, bueno, al reino de los francos, las Galias, ¿de acuerdo? Ahí sí,
¿Recuerdas? Carlos Martel era el mayordomo de Childerico III. Logra derrotarlos en la histórica batalla de Poitiers. Los contuvieron. Si ellos fueron en Occidente, en Oriente ya sabe que fueron los bizantinos, ¿no? Claro, aquí la respuesta, o sea, 5 es correcto. ¿Qué marcamos entonces? 1, 2, 3 y 5. ¿De acuerdo? Claro. Durante varios años asolaron las tierras de la península balcánica, los Balcanes, donde estaba el Imperio Romano de Oriente, y hasta llegaron a amenazar la ciudad de Constantinopla. Luego se alejó de los dominios del Imperio de Oriente y atravesando el río Rin, ¿de acuerdo? O sea, lo que divide Alemania y Francia, ¿no? Invadió las Galias, o sea, Francia. Sus depredaciones produjeron tan tremenda impresión en los obispos de las Galias o de Francia que le llamaron el azote de Dios, y se decía que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba por la depredación que hacía. El presente texto en cuestión se refiere a quién, a ver. Atila. ¿Quién? Atila. Atila, rey de los hunos, claro. Rey del grupo tártaro mongol. Tanto miedo, profe. Lo curioso es que ellos no terminaron formando un reino. Ellos impulsaron a que otros bárbaros, huyendo, y su intención nunca fue fundar un reino. Vivían del pillaje, el saqueo. Pero su invasión a Europa determinó la invasión de los bárbaros a Roma y la fundación de varios reinos bárbaros, menos el de ellos. Curioso, ¿no? Fueron el motor de esta historia, pero no se quedaron finalmente. Y así hay varios eventos en la historia universal, de motores de la historia que no logran mucho. Claro, los mongoles, por ejemplo, de Kublai Khan, también hizo lo suyo. Y mira, hoy día Mongolia es un país ahí, nomás en Asia, sin mucho protagonismo. Acá los incas marcaron época en Sudamérica, claro que sí. Mira ahora, ahí está la gente en el Ande, últimos descendientes de los incas. ¿Protagonismo tiene? No, son los más olvidados del país. Los aztecas, los mayas, ahí está una comunidad maya en México, en Guatemala. Ahí están como una comunidad. Los indios apaches, los mojaos, los pieles rojas. Ahí son una pequeña reserva y hay pocos sobrevivientes, casi nadie en Estados Unidos. ¿Cómo es la historia, no? Sí. Bueno, lo que en su momento marcaron época ya no son nada. Sobre el Imperio Bizantino señalé lo correcto. Su capital fue Constantinopla, que fue conquistada por los turcos otomanos y actualmente se llama Estambul, recontra cierto, ¿sí o no? El periodo de mayor esplendor del Imperio Bizantino ocurre durante el gobierno de Justiniano, recontra cierto, en el siglo VI, ¿sí o no? De mayor esplendor y expansión territorial. Las conquistas de Justiniano tienen como finalidad reinstaurar el imperio. Él quería revivir el imperio romano, ¿recuerda, no? A ver, mira, Europa, África, Asia, ¿verdad? Ya. Roma fue esto en su momento. Roma fue todo esto. Muy bien, ahora Occidente estaba llena de reinos bárbaros. Y todo esto de acá era el Imperio Bizantino. ¿Cierto? Pero y aquí estaban amenazando los persas. Todavía en los tiempos de Justiniano, todavía no están los musulmanes. Acá los bereberes, ¿cierto? Ya, los semitas. Justiniano tuvo que decidir, o me echo con los persas si quiero extender mi imperio, o conquisto todo esto otra vez. Dime, zona A, zona B. ¿Por qué apostó Justiniano? ¿Por la zona A o la zona B? ¿Dónde realizó sus conquistas? ¿Hacia dónde decidió ir, extenderse? Este era el Imperio Bizantino. Hacia la zona B. Claro, ¿por qué? Si reconquistaba la zona B, revivía el Imperio Romano. Otra vez. Pero aquí tenía enemigos, los persas. ¿Qué hizo con los persas? Pactó con los persas. Les cedió algunos territorios, les dio ventajas comerciales, y ahí sí, se dedicó a conquistar esto. No conquistó todo, pero una parte. Su intención era esa. Ya después de Justiniano fueron perdiendo más bien territorio, llegaron los musulmanes, le quitaron todo África, buena parte de aquí,
Llegaron luego los selyúcidas, todo esto, y al final los turcos otomanos ya mataron todo. Y por aquí los eslavos también le fueron quitando territorio. Ya ves, poco a poco fue perdiendo. Pero duró mucho tiempo igual. 6, 7 siglos defendieron su territorio. Ya poco a poco fueron perdiendo. Ya. En términos culturales, ¿están considerados como los bibliotecarios del género humano? Claro, es una de las razones que lo hacen importante. Nosotros, la cultura occidental, conocemos mucho de Grecia y Roma gracias a ellos. Si ellos no hubieran almacenado el conocimiento griego-romano, ¿de acuerdo? Se hubiera perdido. Conocemos de Séneca, Plutarco, Ovidio, Suetonio, Pretonio. Conocemos de Aristóteles, Platón, Sócrates, Euclides, Anaxágoras. Conocemos de ¿cómo se llama? Arquímedes, ¿de acuerdo? Y otros sabios de la antigüedad, gracias a ellos. Conocemos el derecho romano, gracias a ellos. ¿Ves? Es una razón que lo hacen importante. Otro, ya sabes, contuvieron mucho tiempo el avance musulmán. Otro, recopilan el derecho romano. Otro, crearon su propia religión y hoy día muchos países en Europa siguen su religión de Imperio Bizantino, la cristiana ortodoxa. Grecia, Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, Rusia, son cristianos ortodoxos. ¿Ya ves? Muchas cosas los hacen importantes a Bizancio. La arquitectura bizantina es heredera de la arquitectura romana y su principal monumento fue la iglesia de la Sofía, claro que sí. Una iglesia que en su momento tuvo pues 3 religiones. Primero con Justiniano eran católicos. Desde Constantino IX se practica la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa, ¿no? Pero luego ahí en esa catedral llegaron pues a tomar Constantinopla los turcos musulmanes. Y hasta hoy es una mezquita. El Islam se practica, se reza hoy ahí. Alucinante, ¿no? 3 religiones pasaron por esta iglesia. Se hizo católica y terminó siendo musulmán. Es el principal monumento de la arquitectura bizantina, dedicado al libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, que en su momento fue la principal catedral del mundo cristiano. Hasta la toma de Constantinopla en el año 1453, que se convirtió en la gran mezquita de Estambul. No te pases, pues es lo mismo que estamos viendo. Hoy la mezquita de Estambul. La Santa principal, Sofía. la catedral de Santa Sofía. No es la mayor iglesia musulmana. Hoy día es una mezquita, es una iglesia, un templo musulmán, pero no es la más grande. La más grande está en Arabia Saudí, en la Meca. Ahí está un templo conocido como el Gran Templo, ¿de acuerdo? La Gran Mezquita, donde está la piedra, esta construcción paralelepípeda, donde está la Kaaba, ¿cierto? Que esconde esa piedra negra sagrada. O sea, esa piedra negra se encuentra en la Kaaba, y la Kaaba se encuentra en la Gran Mezquita, que está ahí en la Meca. ¿Y la Meca dónde está? En Arabia Saudí. Muy bien, aquí entonces la respuesta es Santa Sofía. Ya. Sobre los árabes y el Islam señala lo correcto. A ver. Según la tradición, descienden de Ismael, hijo de Abraham. Claro que es. Ismael era el hijo mayor de Abraham, que lo tuvo con su esclava, ¿cierto? Con Agar. En cambio, nosotros los cristianos nos consideramos descendientes de Abraham a través de Isaac, su segundo hijo, el que lo tuvo con su esposa, ¿no? Con Sara. Su templo principal es la Kaaba, en la ciudad de la Meca. Claro, te dije, ahí en la Meca está su templo principal, la gran mezquita, donde está la Kaaba. Así que es cierto. Las principales dinastías de califas son omeyas y abasidas. Bueno, para empezar son 3. Los ortodoxos o perfectos, los omeyas y los abasidas. Bueno, podemos tomarlo como verdadero. Sigamos. Donde los primeros destacan en un gran desarrollo cultural, no. Los omeyas no se caracterizan por ser cultural, sino los abasidas. Y los segundos por sus grandes conquistas, al revés. Los omeyas se caracterizan por sus grandes conquistas y los abasidas por su gran desarrollo cultural. Harun al-Rashid, por ejemplo. Ya ves, así es que los terceros falsazo. Se entiende por jihad a la lucha espiritual que todo creyente tiende a hacer, o sea, tiene para ser mejor y de esa manera llegar al paraíso. El jihad inició siendo una guerra santa, ¿de acuerdo? Una lucha frontal contra los infieles para extender el Islam. Así lo dicen los ortodoxos en los tiempos de Mahoma. Pero ya no. Hoy el jihad, ¿de acuerdo?
sea, eruditos del Islam que estudian el Corán, afirman que el mensaje de Alá, cuando proclama la jihad, que no ni siquiera es un pilar del Islam, está en la Sharia. El mensaje este de jihad es una lucha, sí, pero una lucha espiritual que tienes que hacer para extender tu fe, pero no en el continente, sino en tu propio cuerpo, en tu propio espíritu, ¿de acuerdo? Tienes partes que son muy malas, hay lados tuyos que aún tienen maldad. El bien y el mal luchan dentro de ti. Así es que el jihad, ¿de acuerdo? Es esa proclama, es esa lucha espiritual que hay en tu interior para ser más bueno que malo y así alcanzar al paraíso. Algo similar, si quieres entender qué es el jihad hoy día, cómo lo entienden hoy, ¿de acuerdo? Es lo que te pasa. Bueno, no he visto eso actualmente, pero en mi época era costumbre. Algunos tienen en su hombro izquierdo, ¿cierto? A un angelito y en su hombro derecho a un diablito y ellos están ahí hablándote al oído, ¿no? Haz el bien, haz el mal, haz el bien, haz el mal. ¿Has visto eso alguna vez? ¿Has visto eso alguna vez? El angelito y el diablito hablándote al oído. ¿Nunca lo has visto? ¿En los dibujos? En dibujos, en novelas, en películas. ¿Nunca has visto eso? Yo lo he visto cada rato. Hoy día rara vez lo veo, pero es típico. Te cuento una pregunta. Te hago una pregunta a ver así y respóndeme. ¿Por qué el angelito te habla al oído izquierdo? ¿Y por qué no al derecho? A ver, ¿lo saben? ¿Ah? ¿Por qué el angelito te habla al oído izquierdo y no al derecho? Ahí te habla el demonio. ¿Por qué? ¿Lo saben? ¿En serio? Digo que lo vi en una novela. ¿Por qué? Porque supuestamente tu lado izquierdo es donde está más cerca a él. ¿El qué? ¿Es en serio? Es donde está más apegado el corazón, en teoría. Tratan de llegar ahí a tu corazón hablándote a través del oído. Eso dice, eso lo he leído en la novela. ¿No? Está en novelas, en literatura está ese evento. Algo así se parece a guiar. Es tu lucha espiritual por ser más bueno. Es la lucha por extender tu fe. Pero en su momento, en los tiempos de Mahoma, lo entendieron de otra forma. Luchar para difundir la fe hacia otros lugares. Ya, hoy no se entiende así. Hoy se entiende como lo que está ahí, ¿no? Así que eso es correcto. 4. Un esclavo de Mahoma llamado Al-Said fue el que recopiló el Corán por orden de Othman. Es cierto que el Corán se recopila definitivamente en los tiempos de Othman, pero ya venía recopilándose desde que murió Mahoma, el primer califa. Abu Bakr, ¿de acuerdo? Fue el que terminó, el que inició, perdón, ¿no? La recopilación del Corán. ¿Cómo que recopilación? Si lo escribió Mahoma. Hay versiones que afirman que Mahoma era analfabeto. Lo cierto es que el hombre tenía revelaciones. Cada revelación, si quieres puedes verlo como una manifestación o un ataque que él tenía, ¿no? Así tenía ataques, de donde dijo que Alá le había hablado a través de un ángel, el arcángel Gabriel. Y Gabriel le comunicó lo que él debía difundir a su gente. Entonces, para que no se pierdan esas revelaciones, esa información que le daba el arcángel Gabriel, ¿de acuerdo? Para que no se pierda, se anotaron. Él no lo anotaba, lo anotaban la gente que lo acompañaba, entre ellos su esclavo, ¿sí? Al-Said. Eran anotadas. ¿Había esclavitud de los musulmanes? Claro que sí. Tenían esclavos, por si acaso. No era mayoría, pero compraban y vendían esclavos. Mamá era comerciante, viajaba siempre. Y en cada uno de sus viajes, por aquí y por allá, pues siempre tenía revelaciones. A veces dormía. Se levantaba, Al-Said, anota, tuve una revelación. Y el hombre tenía que anotar. No solo él, varios, hasta sus esposas también anotaban. Bueno, se anotaba en todo tipo, se anotaba en pergaminos, se anotaba en pieles de animales, se anotaba en hojas de palmera, se anotaba en huesos de camello, en cualquier superficie anotaba. ¿Y qué hacían? Lo guardaban, pues, y en sus viajes seguían con ello. Pero no falta, pues, se pierden algunos documentos, se borran otros escritos. Pasó el tiempo, pues ya habían pasado 30 años después de la muerte de Mahoma, de la muerte del profeta. Así es que habían dos problemas. Unos documentos que se habían borrado y otros que se habían perdido. Así que aparecía, mira, encontré esto, esto sí es legítimo, se escribió
Yo recuerdo, lo escribió tal persona que ya se murió, lo había escrito. Sí, sí es verdadero, pero aparecieron tienen otros. No, esto no es legítimo. ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde lo he encontrado? Dicen que sí, que Mahoma lo escribió. ¿Te das cuenta? Entonces, había que discernir que era cierto, que era falso. Habían en algunos lugares que se daban versiones que esto sí lo escribió, esto no lo escribió. Othman le puso orden al asunto. Con Othman se hace definitivo, se escribió el Corán definitivo. Porque créeme, hubieron algunas otras versiones, no de entero el Corán, pero de partes del Corán que se dijo que sí eran legítimas. Y que Othman dijo no. Bueno, no fue él, fue una junta de sabios lo que trataron de ajustar, ¿no?, al contenido musulmán esas cosas que venían encontrándose en sus escritos. Así se hizo el Corán. Así es que esto que dicen, un esclavo de Mahoma llamado Al-Said fue el que recopiló el Corán, fue uno de los que recopiló. Así que podemos tomarlo como verdadero. ¿Qué marcamos entonces? ¿Qué marcamos? La C. Muy bien, casita, bien champones. Sobre el imperio carolingio señala lo correcto. Tiene sus orígenes en el reino franco, ya sabes que sí, los francos son los fundadores del imperio carolingio. La familia de los Eristal es donde proviene la estirpe carolingia, como Pipino el Breve, Carlomagno y Ludovico Pío. Claro, los Eristal eran los mayordomos de Childerico III, recontra cierto. Su desintegración a través del Tratado de Verdún originará el feudalismo. El feudalismo se origina por dos cosas. Por la división del imperio carolingio, eso generó el descentralismo, ¿cierto? Y la invasión de nuevas oleadas bárbaras, ¿no? Los vikingos, eso generó mucho miedo, eso que la gente huyera de la ciudad y vaya al campo, generó la ruralización de la economía. Así que sí, también originó el feudalismo, ¿cierto? Luego de la extinción de los carolingios franceses, le suceden los capetos, claro, después de los carolingios aparecen los capetos, después de los capetos los valois, claro, ya, y después de los valois los borbones. Su capital fue la ciudad de Aquisgrán. La capital del reino franco fue París, pero cuando surge el imperio carolingio, se traslada la capital a Aquisgrán, más al norte, lo que hoy día está en lo que es hoy territorio alemán, por si acaso. Así es que toditas son correctitas, la clave es cero. La sociedad triestamental, o sea, tres estamentos, imaginada por los pensadores medievales, ¿recuerdas? Nobleza, clero, campesino. Quedó alterada desde el siglo XI, ¿te recuerdas? Renacimiento urbano y comercial, ¿sí o no? Con la aparición de un nuevo grupo social surgido de la reactivación comercial y el renacimiento urbano. Sus miembros vivían en barrios extramuros, como extramuros, y muros, pues en barrios cerca a un castillo, y contenían una mentalidad diferente, mayor independencia del individuo y espíritu igualitario, los gremios, ¿cierto? Sociabilidad y solidaridad para enfrentar los problemas de la vida en colectividad, afán de conocimiento y mayor capacidad crítica y económica, independencia económica tenía. Este grupo se dominó. ¿Cómo se llamó ese nuevo grupo social que surgió a través del renacimiento humano y comercial? Lo recontravimos. Burguesía. Fue la pregunta más fácil, pero hasta hoy. Y es una deco, por si acaso. La burguesía. ¿Qué más? Sobre el feudalismo señala lo correcto. A ver. Una de las causas es la división. Uy, no. Pero con el hijo también tratado de Verdún, sí, eso sí, sí es cierto, ya lo hemos visto. Los títulos de duque, conde y marqués tienen sus orígenes en la división administrativa realizada por Carlomagno. Claro, Carlomagno dividió sus provincias en condados, marcas y ducados. Ya te dije. Dos también es correcto. La economía feudal era autosuficiente y de un gran desarrollo comercial con otros feudos. No, sí era autosuficiente, era autárquica. Pero el comercio decae, pierde peso, es falsazo. Políticamente se caracterizó por un gran centralismo político, todo lo contrario, se descentralizó el poder, el rey, la monarquía, un solo rey desaparece, o sea, pierde poder político. Lo que aparece ahora es una poliarquía, varios tienen el poder, se descentraliza el poder. Así que eso es falsazo. El brazo armado del feudalismo era una zona de caballería, claro, que surgen como consecuencia de las invasiones bárbaras. No, la zona de caballería surge como consecuencia del surgimiento del feudalismo tras la caída del imperio carolingio, con los ejércitos que tenían condes, marques, duques. Así es que la respuesta es 1, 2 y nada más, ¿no? Claro, 1, 2 nada más, o sea, besito. Esa pregunta es una ofensa al cerebro. Hoy aparece. Ahí está. Su prestigio irradió por toda Europa.
Ya la confianza que se tenía en su espíritu de desinterés y en su equidad hizo que su propio rival, Enrique II, rey de Inglaterra, recurriera a él como árbitro para resolver una grave disidencia planteada con los señores de su rey. Ahí en Inglaterra hubo un gran problema entre los nobles feudales y su rey. Él era un rey muy respetado. Fue canonizado como santo incluso. A ver, intervino en la séptima y octava cruzada, ya por eso debería sacarlo. La famosa cruzada francesa, era rey de Francia, muriendo de peste, ¿de acuerdo?, en el norte de África mientras sus ejércitos sitiaban Túnez. El presente texto en cuestión se refiere a, mira para que lo saques, en la séptima cruzada fue secuestrado, lo creía muerto. Tras un rescate lo liberaron. Ahora, Noveno. claro, Luis IX, el santo, de verdad, claro, fue canonizado santo, es una muy respetada y muy correcta. Bueno, si no me crees, si eres católico, ahí debes tener tu calendario católico, ¿no? Hay pero calendarios que tienen ahí los nombres de ciertos santos. Hay personas que les ponen a sus hijos un nombre específico según la fecha que nacieron. Típica costumbre católica. Por si tú no te has preguntado, ¿por qué me llamo Benito? Por San Benito, seguro. Creo que es de octubre, San Benito. ¿Por qué me llamo Anastasio? Por San Anastasio. Claro, están los nombres en el calendario. Hay padres que respetan eso. Ya, adivina. ¿Por qué me llamo Luis? Por San Luis. Está en el calendario su nombre, San Luis. Él es el rey de Francia. Canonizado santo. Lo caso, ¿no? San Luis. O sea, aparte de ser rey, santo al final. Lo caso. Sobre las cruzadas, ya lo correcto. A ver, una de las causas fue la toma de Constantinopla por los turcos. ¿Es en serio? ¿La toma de Constantinopla qué año fue? 1453. Ya las cruzadas habían recontracabado. La última fue en 1296. La causa fue la toma de Jerusalén por los turcos selyúcidas. No la de Constantinopla, así que ese es falsazo. Ya. Luego de la batalla de los cuernos de Hattin, ya Saladino toma, que es cierto, pero durante la segunda cruzada fue después de la segunda cruzada, antes de la tercera. Justamente ese hecho provocó la tercera cruzada, pero no fue durante la segunda, así que ese es falsazo. En la tercera cruzada, también llamada la de los Reyes, ya se logra tomar San Juan de Acre y Ricardo Corazón de León, ¿de acuerdo? Y Ricardo Corazón de León logra tomar Jerusalén, pero momentáneamente. Sí, es cierto, luego lo perdió. Poco a poco sus tropas tuvieron que pactar con Saladino. Así que es verdadero, pero ya sabes que eso fue momentáneamente, ¿cierto? Terminó regresando y muriendo en Francia. Surgen las órdenes de caballería como los templarios, claro, tras la primera cruzada. Pero la tercera, ¿no? Ahí te preguntan sobre las cruzadas, dice, no te dicen cuál. Templarios, hospitalarios y los teutonios, claro, cierto. Durante la sexta cruzada, llamada también diplomática, claro, recuerda que la quinta fue la cruzada húngara. ¿Recuerdan los nombres? La primera tiene dos fases, la señorial, pero primero la popular y luego la señorial. La segunda, la cruzada de los reinos, allá en la cruzada de Edesa, porque se prevalece en esa cruzada. La tercera, la cruzada de los reyes. La cuarta, la cruzada bizantina, la falsa cruzada, la cruzada torcida, porque en vez de irse con los musulmanes, saquearon Constantinopla, haciendo la cruzada bizantina, dicen por eso. La quinta, la cruzada húngara, porque fue dirigida por el rey de Hungría. La sexta, la cruzada diplomática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Federico II pacta con el sultán Al-Kamil, el rey de Sacro Imperio Romano Germánico. Con el sultán. ¿Qué pacta? Un acuerdo para él ser considerado noble a cambio de ceder las tierras a los musulmanes. Sí, así es que aquí es, creo que son todas. Ah, no, la una es falsaza, 12 falsaza. Sería 3, Sí. 4, 5, no, 3, claro, casita 3, 4 y 5. Muy bien. Profe, y no ha dicho cómo se llama la séptima y la octava, ya lo sabe, las cruzadas francesas. Y la última, la cruzada santa, la llaman, ¿no? Por Luis el Santo. Entre los siglos XII y XIII se fundaron nuevas órdenes religiosas que se opusieron al comportamiento del clero. Claro, fueron durante el desarrollo de las cruzadas, así como aparecieron cruzadas militantes. ¿Cuál? Templarios y hospitalarios. A la vez surgieron otras órdenes religiosas, a ver, se opusieron a comportamientos del clero que consideraban desviaciones del original mandato cristiano. Claro, pues vivir en la castidad, en la pobreza, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron Cristo, esto dijeron ellos. Como la acumulación de riquezas y o el ordenamiento de sacerdotes sin verdadera vocación religiosa. Debían antes tener una preparación para demostrar apartarse la vida mundana.
Debido a dicha postura, estas órdenes fueron designadas como órdenes mendicantes. Vivían como mendigos, alejados de cualquier riqueza, en el claustro. Se les llamaba ermitaños, si vivían alejados del resto solitos. Y se les decía monjes, si vivían pues en grupo, en comunidad. Y a su comunidad les decían monasterios, y a ellos órdenes monacales o mendicantes, como te dije. La respuesta aquí es mendicantes. Besito. Muy bien. Sobre el monacato medieval, es una pregunta específica. Dudo que esto te venga en San Marcos, pero es bonita la pregunta. Pues señala lo correcto. San Antonio de Alejandría, también llamado San Antonio Abad, por si acaso. Sí, porque fundó una abadía allá en Egipto. Está considerado como el fundador del monacato cristiano, si es el primero, en Oriente. Y su discípulo San Pancomio, ya es muy específico, fue el fundador del primer monasterio en el delta del Nilo, claro, con que sepa que fue en Egipto suficiente, así que eso es verdadero. Los monjes cristianos hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, claro, te dije que eran los monacatos, ¿cierto? Vivían enclaustrados, pobreza, castidad y obediencia. Fue San Benito de Nurcia, el fundador del monacato occidental, fue el primero en Occidente. En Oriente fue San Antonio de Abad, te dije, ¿no? O San Antonio de Alejandría. En Occidente, San Benito de Nurcia. ¿Dónde? Pues en Italia. Claro, ya el monacato occidental. Y una de las abadías más, ¿qué es una abadía? Un templo religioso en medio del campo. Ya más importante de toda fue la de Montecassino. Claro, Montecassino está en el norte de Italia. Una abadía muy importante. Una de las más visitadas en el plano turístico. Las órdenes monacales más importantes son las de los benedictinos, claro, San Benito, cistercienses y cartujos, ¿cierto? Las órdenes monacales dieron origen a las actuales órdenes religiosas de franciscanos, jesuitas, dominicos, claro, pero ya durante la Edad Moderna empezaron a surgir, sobre todo los jesuitas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué respondemos? ¿Y qué marcamos? ¿En serio? Todas. Todas son correctas. La pregunta es bonita, pero San Marcos jamás va a venirte eso. Muy específica, muy específica. Uy, ya acabamos. Ya saben nuestro lema. Estudia, no seas vago. ¿Y ese sapo? A la que feo. Jean-Pierre Mamani Mendieta. Qué feo, ¿ah? Oh. ¿Sí o no? Claro. Ay. Se parece a un profe que tuve que ya se murió, pobrecito. Le decíamos reptilio, le decíamos. Igualito. No, no soy malo, pues, pero ¿está feo o no? ¿Qué voy a decir? ¿Que te casarías con él? Qué malo me diste. ¿Te casarías con él? Pues está feo. Te digo feo y me dicen qué malo. Está feo, pues. Bueno, jóvenes, y ahí nos quedamos. Estudios no sean vagos. Feo, feo. Pues sí. Zafiro, así te llamas Zafiro, como la piedra. Eres dama, imagino, ¿no? Eres dama, ¿verdad? Zafiro. ¿Eres dama o no? Pues sí, qué loco tu nombre, ¿ah? Alucinante, como una piedra. He escuchado topacio, he escuchado esmeralda, rubí y ahora zafiro. Qué loco, ¿de acuerdo? Chao muchachos, cuídense muchos. Hasta la próxima también, chao Aragón, chao Jordan. Nos vemos. Nada, Zafiro, cuídate. Chao Adriana, bye. Sean buenas personas, recen, reconcíliense con Dios, ya saben, y estudien. Vayan con sus padres, agradezcanle. PPT, de los que debo. A su tutor o a su tutora, díganle, escríbanle qué temas del PPT faltaron o qué semanas. ¿De acuerdo? Para empezar a enviar, porque también eso quedé con el anterior tutor. ¿De acuerdo? Todos no sean mentirosos, no sean mentirosos. Eso qué chambas. Ya, voy a ver. Chao, jovencitos, bye. Adiós.